Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto realmente el día de hoy poder traer la palabra del Señor. Es un gozo en esta mañana estar conectados con ustedes a través de este medio, a través de online. Permíteme pedirte por favor que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. La palabra del Señor dice así: acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu bendita palabra. Señor, porque a través de ella tú nos puedes dejar tu consejo, Señor, tu voluntad, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, que tengamos la actitud y el deseo de poder aplicar esta tu palabra en nuestras vidas. Tú dices que tú pones el querer como el hacer tu buena voluntad. Hazlo, mi buen Dios, te lo pedimos. Que tu Espíritu Santo revele a nuestros corazones, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Pedro nos dice en el verso 4, acérquense a él, a la piedra viva, nos está dando una exhortación. Nos está diciendo: acércate a él. Y nos dice esto porque conoce la necesidad que tú y yo como creyentes tenemos de mantener una relación de intimidad con Dios, una relación profunda de comunión con el Señor, que debe ser algo continuo y permanente en nuestras vidas. Por eso lo dice en una forma imperativa: acérquense a Él. Pero no solo dice acérquense a Él, sino dice acérquense a Él, a la piedra viva, al Dios vivo, al Cristo, que es el fundamento de tu fe y de mi fe, ¿verdad? Al fundamento de nuestra fe, al creador de lo visible y de lo invisible, al que sostiene toda su creación, al Dios vivo y verdadero. Y nos dice: acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon. Nos está diciendo: mira, acércate tú a él, porque el resto de los hombres desecharon esta piedra viva, ¿verdad? Vieron sus prodigios, vieron sus milagros, lo vieron a él, estuvieron en la crucifixión de Cristo. Sin embargo, lo rechazaron como Señor y como Dios. Y es una advertencia la que Pedro nos está haciendo: acércate a Él, acérquense a Él. No vaya a ser como el resto que lo desecharon, ¿verdad? Y es que muchas veces, hermanos, pensamos que estamos cerca del Señor, que tenemos comunión con el Señor, y la tenemos a nuestra manera, de acuerdo a nuestra forma de ver. A veces queremos tener una relación con el Señor, pero una relación de pasadizo. Te voy a explicar lo que quiere decir una relación de pasadizo. Es algo que el Señor me mostró, o que tal vez yo relacioné, como cuando muchas veces hay creyentes que me dicen: sí, yo tengo relación con Dios, pero están más afanados en otras cosas. ¿A qué me refiero con una relación de pasadizo? Es como cuando, por ejemplo, voy al hospital y estoy corriendo para llegar a mi servicio, ¿verdad? Y en el pasadizo me cruzo con una colega y le digo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero así, de pasadita. ¿Y sabes? Muchas veces lo hacemos sin esperar escuchar la respuesta. O la escuchamos, pero a lo lejos. ¿Por qué? Porque estamos apurados, porque estamos afanados, porque queremos llegar a nuestro servicio, tal vez quieres llegar al trabajo o hacer otra cosa, ¿verdad?
pero no realmente con el deseo de escuchar la voz de esta persona. Y a veces pensamos que nuestra relación con Dios puede ser una relación de pasadizo. ¿Qué tal, Señor? Buenos días, ¿verdad? Un saludo matutino, de repente tipo telegrama, o un saludo de corredor. Señor, buenos días, y a la corre, ¿verdad? O tal vez un pequeño monólogo, ¿no? Como cuando lanzamos una oración rápida, o muchas veces una relación ocasional. Ocasional en un momento cuando tal vez en el día, en el transcurso del día tenemos una situación difícil. ¡Oh, Señor! Y ahí recién nos acordamos de Dios. Cuando nos comportamos así, hermanos, estamos haciendo lo mismo que aquellos hombres hicieron, que rechazaron al Dios vivo. Vieron sus obras, vieron sus milagros, como había dicho, vieron su muerte en la cruz, pero no solo no lo reconocieron como Señor ni como Dios, sino lo desecharon de sus vidas. Y la palabra de Dios lo dice así en Juan, capítulo 1, verso 10 al 11, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Estaba el Creador, Jesucristo, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino a morir en la cruz por ti y por mí, y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque muchas veces deseamos un Dios a nuestra medida, como decía el pastor Dan, un Dios de acuerdo a nuestras escogencias. Él decía así, ¿verdad? Un Dios, ellos no vieron a Dios, sino ellos veían al hijo del carpintero. Y este hijo del carpintero no cubría las expectativas de ellos, por eso lo menospreciaron, ¿verdad? Pero para Dios, dice su palabra, pero para Dios es una piedra escogida y preciosa. Es un regalo precioso el que el Señor dio a tu vida y a mi vida. Por eso Pedro nos dice: acérquense a Él. ¿Qué ves tú en el Cristo vivo y verdadero? Hermanos, el Señor Jesús es el único que es capaz de darte vida, amigo. En Él está la vida. Él puede transformar tu ser a través de su presencia, a través de su palabra, a través del poder de su Espíritu Santo. Pero ¿qué tipo de relación, mi hermano, mi amigo, tienes tú con el Señor Jesús? ¿Una relación de pasadizo o una relación íntima de comunión con Dios, con aquella piedra escogida desde la creación del mundo, desde antes, dice su palabra, de la creación del mundo, con un propósito? Y el propósito era darnos vida a cada uno de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La luz vino al mundo, y a través de esta luz fuimos iluminados, fue revelado el mensaje de salvación y de vida eterna para ti y para mí. Esa piedra preciosa de valor incomparable. ¿Por qué? Porque pudo dar su vida por ti y por mí. Acércate a Él, aprendamos a acercarnos a Él con humildad, reconociéndolo realmente como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el Creador del universo, aquel que nos ha dado vida. Aprendamos a despojarnos de nosotros mismos, del afán, del estrés, de la tensión, y podamos tener esa intimidad con Dios, como nos dice el apóstol San Pedro: acércate a Él. Y no solo nos dice acércate a Él, sino también nos dice: y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Hermanos, cuando
el apóstol San Pedro nos dice, y ustedes también como piedras vivas. Está hablándole a cada uno de nosotros, a los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, para un Dios vivo, aquellos que hemos adquirido esa identidad en Jesucristo, aquellos que somos hijos de Dios, que ya no vivimos bajo la vieja naturaleza, sino que ahora tenemos esperanza de vida eterna en Él, tenemos una nueva vida. Por eso está hablándole a todos aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, aquellos que nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta identidad, y ustedes también como piedras vivas, esta identidad solo la adquirimos en Cristo. Somos piedras vivas porque podemos vivir como Él lo hizo. Antes, alejados de Dios, ¿verdad? Perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, viviendo bajo la corriente del mundo, en una vida sin sentido, sin esperanza. Mas ahora somos también esas piedras vivas que tienen la vida de Jesucristo en nuestros corazones. Y como esas piedras vivas, Pedro nos está diciendo que tenemos que ser edificados. Pero edificados, hermanos, ¿en quién? En el fundamento de nuestra fe, en la piedra angular, en la piedra que los edificadores desecharon, en este Cristo vivo. Efesios 2, 21 y 22, fíjate lo que dice. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros los que estamos en Cristo, solo podemos edificarnos en unión con Él, cuando estamos cerca de Él, cuando nos acercamos a Él, ahí podemos crecer en Él, en su palabra, ¿verdad? Porque su palabra es viva y eficaz. Ahí esa palabra va transformando nuestro ser. Y cuando dice eficaz es porque produce el efecto deseado en tu vida y en mi vida. Dice, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón y de mi corazón. ¿Por qué? Porque Él nos va, a través de su palabra, nos va ministrando, nos va mostrando aquello que tenemos que cambiar, aquello que está mal en tu vida y en mi vida. Es por eso que Pedro te dice que nos edifiquemos como piedras vivas. ¿En qué estás edificando tu vida? Sería una pregunta interesante para hacer, ¿verdad? ¿En qué estás edificando tu templo? A veces edifican sobre novelas, sobre series, sobre películas, sobre juegos. Pero tú como creyente, ¿cuál es el fundamento donde estás edificando? ¿Estás edificando en la arena o estás edificando en Jesucristo, en la roca? ¿Con qué material estás edificando tu vida? Y dice también que debemos edificar un sacerdocio santo. Pero el propósito de este sacerdocio santo es de ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Señor. Y estos sacrificios tienen que ser aceptos por medio de Jesucristo. Cuando dice un sacerdocio santo, ¿tú recuerdas quiénes eran los sacerdotes? Aquellos que presentaban los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas por los pecados del pueblo. Pues Cristo es el sumo sacerdote. Ya se sacrificó por nosotros en la cruz. Pero ahora tú y yo nos tenemos que presentar delante de Él. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Vivo porque tenía que ser una negación constante de cada uno de nosotros, de nuestros propios deseos,
No podemos satisfacer nuestra carne si es que no está dentro de los planes y de la voluntad de Dios. Tenemos que ser santos como Él es santo, ¿verdad? Y debe ser un sacrificio agradable a Dios, porque tiene que satisfacer y cumplir su voluntad. Y así es como debe ser el culto racional. Cuando habla de culto racional, la palabra culto es latreia en griego, que quiere decir así debe ser tu servicio a Dios. Así debe ser vuestro culto racional, tu servicio como sacerdote, como administrador de tu vida. Nosotros, hermanos, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, tú y yo hemos sido tomados de este mundo para el Señor. ¿Para qué? Para poder anunciar sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que irnos edificando, creciendo en Él y edificando también un sacerdocio santo en nuestras vidas, buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nosotros, del plan de Dios. Antes alejados, habíamos dicho, una vida sin sentido, una relación de pasadizo, mas ahora cercanos por Cristo, para poder anunciar el mensaje de salvación. Pablo, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 3, verso 2 y 3, dice así. Verso 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermanos, cuando dice conocidas y leídas por todos los hombres, está diciendo que lo que tú y yo, nuestras vidas, presentan a la humanidad, hermano, no solo te afecta a ti, lo que tú hagas no solo te está afectando a ti, sino a las personas que están alrededor. Recuerda, verso 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos, amigos, hermanos en Cristo, somos la expresión visible de Dios. Somos esas cartas abiertas para el mundo. Déjame decirte, para un mundo que muere sin esperanza en Cristo, que tu vida y mi vida pueda ser un ejemplo para las personas que no conocen a Dios, que podamos predicar con nuestros actos. Las palabras se las pueden llevar el viento, pero los actos quedan grabados en el recuerdo de las personas. Necesitamos para eso acercarnos a la piedra viva, a un Dios vivo, mantener una relación de intimidad con Él. Acércate al Dios vivo y verdadero. No hagamos como el resto de los hombres. No esperemos tener con el Señor una relación de pasadizo. No esperemos que Dios escuche telegramas ni monólogos. Aprendamos a acercarnos a la presencia de Dios con humildad, con un corazón deseoso de querer escuchar su voz. Aprendamos realmente a acercarnos a Él. Te invito a que en este tiempo puedas orar conmigo y pedirle al Señor que Él sea trabajando en nuestras vidas y que podamos aprender a tener esta relación con Dios. Te invito a que inclines tu corazón, tu rostro y podamos orar. Señor, en esta mañana te agradecemos tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no cae vacía, sino, Señor, tú hablas a nuestros corazones. Conoces, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos. Padre, en forma especial en este tiempo, Señor, donde donde tú ya tenías previsto, Señor, esta cuarentena
de toda la humanidad, Señor. Que no haya pretexto alguno, Señor, para no poder acercarnos a ti, mi buen Dios. Ahora no hay de pretexto el trabajo, el estrés, la tensión, sino ahora, Señor, con mayor razón, Señor, que podamos inclinar nuestros corazones, Señor, para buscarte como a ti te agrada, Señor. No como lo queremos hacer nosotros, Señor, sino conforme a tu voluntad. Que aprendamos, Señor, a despojarnos de lo que somos, Señor, y podamos entrar delante de tu presencia en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias, gracias, mi buen Dios, por haber entregado a Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por haber hecho esta obra maravillosa y por habernos acercado a ti, mi buen Dios. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos querido acercarnos a ti, Señor, de esa manera. Padre, perdónanos, Señor, porque no hemos considerado, Padre, lo que tú hiciste en la cruz. Señor, te suplico que nos enseñes día a día, Señor, a poder acercarnos a ti. Que podamos tomar este tiempo, Señor, especial para acercarnos al Dios vivo. Y que seas tú trabajando en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, desechar aquello que no sea agradable a ti. Y que podamos hacer nuestra tu palabra, Señor, viva en nuestro ser. Y que podamos ser esas cartas abiertas para el mundo, Señor, que se pierde sin ti, Padre. Que muchos puedan llegar, Señor, a conocerte a través de nuestras vidas. Gracias, mi buen Dios. Te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi hermano, mi amigo. Que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. Te esperamos. Tenemos nuestros servicios los lunes, miércoles y viernes, altar familiar, y los domingos un servicio especial para el Señor. Que tu servicio y mi servicio sea de agrado al corazón de Dios. Nos vemos próximamente.